Christopher Andrés Toledo Soria y Marcela Antonieta Pozo Quijada son los fundadores de la Iglesia Verbo de Vida Rancagua, quienes por mandato del Señor decidieron obedecer al llamado de Dios para sus vidas, aceptando así el desafío de iniciar una obra en Rancagua. Todo comienza en el año 2001, cuando el pastor Christopher en un sueño veía que iba en el universo a una gran velocidad y en ese sueño veía unas puertas grandes. Él pensaba que al pasar esas puertas se encontraría con Jesús, pero ve a Marcelita sentada y también ve una gran pantalla gigante y en esa pantalla veía muchos huesos secos. El pastor no entendía qué significaba aquello y le pregunta al Señor. La respuesta estaba en Ezequiel 37. El Señor le decía que Él sería un propulsor del gran avivamiento en Chile. Esos huesos secos serían un gran ejército que se levantarían para ese gran avivamiento. Todo esto sucedió cuando nuestro pastor llevaba muy poco tiempo de convertido. Durante todo ese año, el Señor hablaba por medio de sueños y visiones. Por su parte, nuestra amada Marcelita también recibió una visión de Dios en donde veía a varios hombres y el pastor era el más alto, como señal de autoridad, lo cual significaba que él entrenaría a varios ministros durante su ministerio. También otro sueño que tuvo en donde se veía como una flecha en donde llegaría a muchos lugares, en donde el Señor lo enviaría. Nuestro pastor y Marcelita tuvieron un mismo sueño, de un estadio repleto de gente, en donde era predicado la palabra. Estos sueños eran vislumbres de lo que sería el ministerio que Dios había confiado a nuestros pastores. Una de las cosas que marcaron la vida de nuestros pastores fue lo que sucedió en el año 2006, cuando el apóstol Guto los incentiva a creer en lo que Dios tenía para ellos, que eran cosas grandes y que ellos eran pioneros porque Dios los había llamado para cosas grandes. En ese momento el apóstol Guto le traspasó de la visión las bases bíblicas en donde estaría fundado su ministerio. Ya en el año 2007 y después de varios años de haber servido a un matrimonio misionero, quienes trajeron la palabra de fe a Chile, ellos empezaron a hacer obras evangelísticas en su casa, ubicado en Machalí. Y en julio del año 2009, en la Conferencia de Ministros del Nordeste, el apóstol Bud Wright, fundador del Ministerio Verbo de Vida, le da una palabra a nuestro pastor acerca de la visión que el pastor había recibido de parte de Dios. No solamente tu ciudad, sino muchas ciudades. Y entrenarás a muchas personas que llevarán esta palabra a todo Chile. En ese mismo año, 2009, se realizó una conferencia de mujeres en el Club AMSCO y a fines del 2009 decidieron dar el paso de fe y salir de su casa para arrendar un salón en el Club AMSCO. Otro de los momentos marcantes para nuestro pastor fue a principios del 2010, donde parecía que nada iba bien, ya que las personas que se reunían en casa de ellos empezaron a dejar de ir a las reuniones en el Club AMSCO, hasta el punto que en una oportunidad solo estaban el pastor y Marcelita, en donde el pastor predicó para la única persona que se congregó ese día, su esposa. Por esa razón, y en vista de que las personas se estaban resistiendo a la palabra, el pastor empieza a orar a Dios para ir al norte.
en donde además le estaban ofreciendo un muy buen trabajo. El pastor, orando hacia esa dirección, si se iba o no de Rancagua, el Señor en ese momento le recuerda la palabra del apóstol va: y no solamente tu ciudad, sino muchas ciudades. No solamente tu ciudad, sino muchas ciudades. Tú influenciarás a millares. Entendiendo así nuestro pastor que no debía irse y empezar por su ciudad, Rancagua. Entonces el Señor le da una estrategia en ese momento, y fue de entrar a la radio en abril del año 2010 con el programa Palabra de Fe, que sigue transmitiéndose hasta el día de hoy en Rancagua y en Rengo. El 2 de mayo del 2010, el pastor Christopher Toledo y Marcela Pozo fueron separados por el apóstol Guto Emery como pastores presidentes de la iglesia Verbo de Vida Rancagua, iniciándose esa carrera que sigue hasta el día de hoy, en donde cumplimos 9 años. Es por eso que en mayo celebramos nuestro aniversario. Para que todo lo que el Señor habló a nuestros pastores se cumpliera, era necesario el entrenamiento por medio de la palabra. Ellos anhelaban en sus corazones desde hacía años estudiar en Rema. Hasta pensaron en ir a México a estudiar, pero el Señor no les permitió. Luego ese anhelo se convirtió en realidad en el año 2014, y en el año 2015 se gradúa la primera generación de Rema Chile Campus Rancagua. Y entre los graduados se encontraban nuestros amados padres espirituales y mentores, Christopher y Marcelita. Generación pionera en Chile. Sería la primera generación de muchas más. Ya van 4 generaciones graduadas desde aquel entonces. El Centro de Entrenamiento Bíblico Rema trajo consigo una firmeza doctrinaria para la Iglesia, lo cual ha marcado un antes y un después en la vida de cada estudiante y graduado. Y este es el segundo año que nuestra amada Marcelita es directora de la escuela. Luego del Club AMSCO y por guía del Espíritu, nuestros pastores decidieron dar el paso de fe yendo a Freire 97. Este lugar fue marcado por varios momentos importantes. Una de ellas, la primera conferencia profética Leonas, desarrollado en el Hotel Diego de Almagro. Ya en el año 2017, y nuevamente por guía del Espíritu Santo, nuestros pastores decidieron dar otro paso de fe, llamado Membrillar 248. La sede de una ex discoteca se convertiría en una iglesia evangélica. Y seguíamos creciendo, y por ese motivo y nuevamente guiados por el Espíritu, en el 2018 nos trasladamos a una nueva casa, iniciándose así una nueva etapa en Verbo de Vida Rancagua. Excelencia en todos los sentidos. En septiembre del 2018 partió una nueva obra, el Punto de Predicación Rosario, en donde se congrega en su gran mayoría hermanos de nacionalidad haitiana y también familias chilenas que se han ido sumando a esta preciosa obra, siendo traducidos los cultos en el idioma natal de nuestros hermanos, el creol, para así poder alcanzarlos con mucha más facilidad. Sabemos que nada de esto hubiese sido posible sin el amor, la fe y el temor que nuestros pastores le tienen al Señor,
quienes decidieron obedecer sin importar nada más. Y gracias a esa obediencia, hoy estamos aquí. El amor, la fe, la alegría, la perseverancia son hoy características de nuestros pastores y de esta iglesia. Este año 2019, Dios habló que es un año de cosecha y todos creemos en esa abundante cosecha. Además, estamos con el proyecto Venezuela, donde las puertas están siendo abiertas para ser alcanzadas por la palabra de fe, en donde nuestro pastor irá a espiar la tierra en el mes de julio. Y usted puede ser parte de esto contribuyendo con este precioso proyecto. Además, en octubre de este año estaremos con el viaje transcultural a Rapa Nui, en donde se realizarán trabajos evangelísticos para nuestros hermanos pascuenses. Hoy queremos honrar y agradecer a nuestros papás espirituales, Pastor Christopher y Marcela. Gracias por impulsarnos a vivir una vida en el temor a Dios. Vemos en ustedes un ejemplo de integridad, fe, amor, alegría y compromiso con el Señor. Y hoy somos testigos de que Dios honra a quienes le honran. Avanzamos, conquistamos y prosperamos con ustedes hasta la gloria. Shalom.